Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos otra vez transmitiendo desde este espacio de didáctica. Esta vez vamos a continuar nuestra charla con nuestro amigo Pedro, nuestro querido amigo Pedro, que está un poco lejos allá en Bahía, pero estamos cerca, lejos pero cerca. Ahora sí vamos a escucharlo y a disfrutar de su tesis doctoral vinculada con todo lo que estuvimos conversando con él en relación a lo que nos une, que es la educación física, ¿no? Y este vínculo entrañable entre Freire y otros pensadores que nos identifican y nos fusionan de alguna manera, ¿no? En realidad queremos continuar con la escucha de su trabajo, que el primer encuentro fue una unión, un encuentro de vínculos y bueno, hoy dijimos no, hoy vamos a escucharlo atentamente y vamos a disfrutar de uno de sus capítulos de su tesis vinculado con currículum. Lo íbamos a hacer más temprano vivo, pero por algunas cuestiones técnicas no pudimos hacerlo, así que por eso lo estamos haciendo ahora. Bien, voy a mirar a ver cómo estamos. Pedro ya está acá esperándonos, así que ya le voy a dar entrada a nuestro amigo. Espero que haya recibido una invitación. Creo que sí. Acá está. Hola Marcela, ¿qué tal? Hola, Pedro. ¿Me escucha bien? Sí, muy bien. ¿Y usted? Perfecto, perfecto, perfecto. Te pedimos disculpas porque hoy fue un día complicado, de mucho trabajo en la universidad y tuvimos que retrasar un poquito nuestro encuentro. A veces ciertas reuniones laborales se extienden un poquito más de lo pensado. Estamos cerrando o intentando aproximarnos a las evaluaciones de este segundo cuatrimestre y bueno, la verdad que eh, no quería suspender esto para nada. Estábamos muy interesados en escucharte directamente con tu proyecto, con tu trabajo doctoral y bueno, acá estamos. Perfecto. Perfecto, Marcela. Para mí es un gusto muy grande charlar sobre mi tesis. Creo que el próximo mes o en noviembre, creo que tenemos el tribunal final de la tesis. Entonces estoy en Ajuste. los últimos ajustes de el texto, de la presentación final. Estoy muy contente por todo el proceso. Creo que fue muy formativo para mí y todavía creo que ahora tengo una base para una vida de profe, pero también una carrera de investigador también. Buenas. Buenas, Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdonen la demora, no podía abrir Instagram, así que bueno, acá estoy. Ya estamos. Perfecto. Ya nos empezó a contar Pedro que en breve ya está cerrando su trabajo y está haciendo los últimos ajustes. Sí, estaba escuchando. Llegué a escuchar esa última parte. Así que bueno, nada, vamos a escuchar atentamente, porque como decíamos la otra vuelta, estábamos muy cerca de lo que él está pensando y de alguna forma estamos en dos lugares totalmente diferentes y conectando más o menos con las mismas ideas, está buenísimo. Así que bueno.
nada. Y acompañándote, Pedro, porque estaremos desde aquí acompañándote en tu presentación, ¿eh? Perfecto. Mm. Yo creo que uno de los elementos de mi tesis principal, creo que es los encuentros con los sujetos de la investigación. Todavía yo creo que en la vida los encuentros son muy potentes, entonces debemos aprovechar todo el momento los encuentros. Entonces, el principio de mi trabajo de tesis y el doctorado empezó durante la pandemia. Teníamos dos asignaturas acá en la carrera de Educación Física de la Universidad Federal Fluminense, porque yo tengo una beca acá en Brasil de un Consejo Nacional de Investigación, entonces yo tengo como una obligación de acompañar a mi directora de tesis durante 2 semestres letivos en una carrera de educación física. Entonces, durante la pandemia, desarrollamos una asignatura que es como una práctica de enseñanza. Entonces, durante la pandemia no teníamos como desarrollar este encuentro entre la universidad, los estudiantes y las escuelas, entonces teníamos el espacio virtual. Y pensamos invitando profes de todo el Brasil para participar de nuestras clases, y a cada clase 2 profes compartían sus experiencias, sus trayectorias formativas también, y fue algo muy encantador, porque teníamos una idea, un imaginario de cómo son desarrolladas las clases de educación física, pero tenemos una diversidad muy grande y creo que varias educación físicas significativas por todo el Brasil. Entonces, después que cerramos estas dos asignaturas, yo fui cuestionado por mi directora de tesis porque no invitaba a los profes para participar de mi investigación. Entonces, yo envié las invitaciones para los profes y teníamos un grupo de 9 profesores de todas las regiones de Brasil, pero un profe de la región sur de Brasil no continuó la investigación porque él había empezado el doctorado y no tenía tiempo. Y creo que uno de los criterios para participar de este momento de la investigación es justamente la participación anterior a estas dos asignaturas. Entonces continuamos con los profes y tuvimos 7 encuentros durante 7 meses, un encuentro mensual, y teníamos como una temática única, las experiencias, memorias y narrativas de educación física, como profesores, pero también como estudiantes de la educación básica. Entonces, a cada encuentro, los profes compartían un poco de sus experiencias, y algo muy interesante que a cada encuentro emergía una temática central. Por ejemplo, en uno de los encuentros la temática fue la formación inicial durante la carrera, durante la participación en la universidad. Entonces, esta fue una temática de un encuentro. Otra temática muy interesante, y creo que para nosotros de educación física es algo muy peculiar, algo muy particular, que fue justamente personas como personas influentes, que los profes tenían como un ejemplo de profesores de educación física, pero también como profes de deportes, como por ejemplo un profesor de fútbol, un profesor de una práctica esportiva que tenemos fuera de las escuelas. Entonces,
¿Cuál, Este era, Pedro, ¿cómo? cuál sería ese formato que no estaría dentro de la escuela? Por ejemplo, acá en Brasil tenemos las escuelas de fútbol, los espacios para las luchas. Entonces, esos profes, esos mestres, esos maestros tenían un espacio especial para que los profes de educación física pudieran elegir la profesión de educación física. Entonces, ese fue un Claro. elemento presente en uno de nuestros encuentros. Teníamos otro que fue muy interesante, que, que fue justamente la relación entre sus cuerpos y los conocimientos. Fue algo muy emocionante para los profes. Tuvimos momentos muy emocionantes porque se trataban de una narrativa muy particular, una narrativa de experiencias positivas, pero también de experiencias negativas en relación a sus cuerpos, como por ejemplo cuestionamientos durante la carrera sobre sus cuerpos. Bueno, tú tienes ese cuerpo, ¿por qué vas a elegir educación física? Entonces, a partir de ese encuentro también, yo tengo como un concepto de mi tesis que creo que voy a desarrollar después, y será ese momento, que es justamente un termo, cuerpos currículums, todo escrito junto, cuerpos Cuerpos sí, currículums, currículum. con una grafía junta como una palabra solo. Porque justamente mi objetivo con ese termo, con ese concepto, es una reflexión sobre las relaciones entre los cuerpos y los conocimientos. Porque, por ejemplo, en la educación física tenemos una dicotomía muy marcante, que es justamente la separación de los cuerpos y de los conocimientos. Es tanto que tenemos visto muy marcante en el propio nombre de nuestra área, educación física. Entonces tenemos un imaginario que muchas veces esa educación se trata de reflexiones, de algo crítico, de algo del intelecto de los sujetos, pero también tenemos la parte física de los cuerpos, los movimientos. Entonces creo que es un termo justamente para tentarmos uma outra maneira de pensar sobre essas relações. E para isso eu tenho Perdón, es muy interesante esto que decís de cuerpos y currículum y cómo haces este análisis en relación a el conocimiento de ese cuerpo. Porque nosotros también pertenecemos a un equipo de investigación que nuestro director tiene su tesis doctoral, que te voy a invitar, te vamos a pasar el link, porque te va a ser muy útil. Él es doctor en ciencias sociales, es profesor de educación física, y su tesis doctoral fue, que obviamente ya la hizo hace unos años, el cuerpo educado, el cuerpo educado desde los deportes, desde las gimnásticas y desde los juegos, ¿no, Agustina? Los juegos. sim. Sí, atravesando básicamente, perdón, atravesando los tres ejes que por lo menos en Argentina, por eso voy a contextualizarlo, la educación física en Argentina es gimnasia, deporte y juego. En otros lugares sé que se agrega un cuarto eje que es la danza, creo que en Brasil eso también está, acá no, es como la discusión que hay si la danza entra o no entra en el ámbito de la educación física. Pero Osvaldo tiene esto, a raíz de estos tres ejes, atravesar ese cuerpo o cómo se atraviesa en ese cuerpo educado. Es muy interesante la tesis de él y más pensando ahora en lo que venimos hablando. Si podés compartirle el link en el chat, así ya le queda. Sí, sí. Y quizás
la lectura te pueda despejar algunas ideas o acompañar en algunas ideas desde nuestro país, ¿no? Simplemente para fortalecer y bueno, ya te lo presentaremos a nuestro director de nuestro equipo para que lo Perfecto, conozcas y puedas interactuar con nosotros también. súper. Yo creo que es muy importante reflexionarmos sobre nuestra área porque todavía estamos atravesados a todo momento por varios marcadores de civilización, de los cuerpos, modos de educación y todavía debemos reflexionar, hacer un análisis sobre todo esto. Y yo creo, Marcela y Agustina, yo tengo buscado un diálogo muy acerca de los investigadores de Latinoamérica, todavía los miembros del grupo Modernidad Colonialidad, y creo que tiene una perspectiva de colonial y algo muy importante para nuestra área, que todavía creo que tenemos una ligación muy fuerte con, con el pensamiento eurocéntrico, que es muy importante también porque creo que es una base del pensamiento, del desarrollo de nosotros humanos, pero debemos hacer cuestiones a todo momento sobre esto porque sabemos que como un producto de todo eso tenemos, por ejemplo, las fobias, tenemos Claro. la xenofobia, tenemos los ataques a las minorías en nuestros países. Entonces yo creo que es fundamental pensarmos todo eso también. Sí, Tanto que por perdón. Que digo que está buenísimo esto que planteás ahora porque no es algo que nos excede a nosotros como profesores de educación física, ¿no? En el ámbito de la investigación es una cosa, pero en la práctica viva, en la escuela, estas cosas también suceden y son discursos que están todo el tiempo atravesando la práctica en sí. Y a veces siento, esto ya es una opinión un poco mía, de que hacemos medio vista gorda a estas situaciones o no queremos verlas y somos quienes también podemos aportar un granito de arena a este cambio de discursos, a esta concientización en relación a las fobias, porque no solo existe en base a la xenofobia, sino también existen las cuestiones, o no sé qué están allá, pero acá está el bullying, la discriminación, y está muy presente dentro de las prácticas, y en educación física, lamentablemente, las vemos todo el tiempo. O sea, son mínimas a veces porque hoy se han naturalizado otras cosas o se han podido procesar otros discursos, pero están presentes. Y me parece que no se aleja mucho a esto que veníamos hablando del cuerpo y el conocimiento, ¿no? Que nosotros también somos parte de esa formación de los más chicos y en otros ámbitos también, porque ahora se me viene, hoy hablábamos del fútbol, digo, otro ambiente que tiene discursos a veces, quizás el término es muy fuerte, pero violentos, en base a la discriminación, ¿no? Si se hiciera un análisis de esas cuestiones, pero digo, es muy interesante empezar a verlo desde ese lado. sí, yo creo, Agustín, aquí tenemos un objeto muy importante en nuestra área, que es la cultura corporal. Entonces, tenemos diversas manifestaciones, prácticas corporales. Entonces, creo que es a partir de esto y debemos tener estos debates, tener estas análisis también. Por ejemplo, el fútbol como un espacio de reproducción del machismo. Exactamente. El fútbol como un espacio de reafirmación del machismo. Este machismo que, por ejemplo, tenemos un feminicidio muy grande acá en Brasil, creo que en Argentina también es algo muy presente todos los días. Entonces, que es algo, creo que es un desafío muy grande para nuestra área, porque, por ejemplo, creo, no sé en Argentina, pero acá en Brasil, acá la educación física tiene como un espacio marginalizado en el currículo de la escuela.
por ejemplo, hay un peso muy grande en las disciplinas, por ejemplo, matemática, portugués, pero educación física es como algo indispensable. Pero sabemos que es algo muy importante para la formación de los niños, de los chicos, de las niñas a todo momento. Sí, pensándonos como educadores, es importante, es verdad que en algún punto, por ahí lo hemos traído en otros vivos, un poco para tensionarlo, pero la profesión de educación física a veces está bastardeada y se menosprecia. Voy a traer un ejemplo que siempre pone Marce: ¿por qué al profe de educación física se le da el evento de la primavera, el Día del Estudiante, acá es el 21 de septiembre, y no una fecha patria para que organice? Bueno, también eso habla de qué prioridad se le da a la educación física dentro del ámbito educativo, y me parece que ahí es donde como profes tenemos que empezar a jugar y a pisar fuerte, decir, no, bueno, la educación física también es, no voy a decir más, pero es igual de importante que matemática, igual importante que en Argentina hablo de las materias de literatura o historia, tenemos un peso importante y no es menor que muchas veces los alumnos recurren al profe de educación física para contar realidades personales. Y eso no sé si sucede en todas las materias, seguramente sí, pero pasa. Y en las experiencias personales de cada uno seguramente tenemos algún recuerdo vago de iba con el profe de educación física a charlar, o me sentía en otro espacio, o el espacio de educación física me habilitaba a esta idea que vengo planteando ya hace un tiempo de ser, que habilitemos a los jóvenes a hablar en nuestros espacios, y no solo a hablar, sino a forjar las identidades de cada uno, ¿no? A ser más que habilitantes, compañeros de ese tránsito por la adolescencia, que también es tan complejo y que suceden tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Algo muy, muy interesante que emergió en mi investigación con los profes de educación física, en una narrativa que un profe del Río de Janeiro había me dicho que en la escuela somos los profes muy queridos por los estudiantes, pero ¿cuáles son los estudiantes que eligen la educación física como una carrera, como un espacio para seguir estudiando? Entonces tenemos una creo que una cuestión muy, muy interesante para nuestra área. Creo que debemos, nosotros, profes de educación física, junto con los estudiantes, junto con nuestros colegas de profesión, hacer movimientos de reafirmación de la importancia de la educación física. Creo que debemos luchar en las escuelas, en los espacios, porque nada está listo, nada está dado, nada está pronto. Entonces yo creo que es una lucha. Y creo que una cosa muy, muy importante que debemos tener una conciencia que la profesión de, 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 de profesor necesita de una postura de enfrentamiento, una postura de lucha, porque sabemos que somos atacados por los discursos negacionistas, sabemos que somos atacados por la prensa también muchas veces, que hay una desvalorización de las escuelas, todavía de las escuelas públicas, pero creo que esto es una disputa de narrativas también. Entonces Sin duda, debemos... perdón, ¿no? Sin duda entiendo que nuestras narrativas, la constitución de teorías que nos den argumentos sólidos y podamos jerarquizar nuestra profesión dentro de los sistemas educativos, nos va a fortalecer en estas luchas que vos decís. Nosotros acá en Argentina hemos generado a través de
luchas, no son luchas de poder, pero sí son luchas académicas, donde la academia, la universidad, nos ha fortalecido desde los conceptos teóricos, entendiendo la práctica de la educación física como una práctica social, como un acto político, como un acto inclusivo, como una práctica cooperativa, como una práctica inducida, como una práctica determinante. Y es allí donde todos los actores que intervienen, que actúan en las instituciones educativas, denotan de que el profesor de educación física ya no es aquel que está atrás de una pelota, que está jugando solamente en el campito o en el gimnasio o en el natatorio, sino que es un representante activo de una práctica ciudadana, ¿no? Nosotros trabajamos un autor como Tarcisio Vago, que es brasilero, que él habla del tiempo y del espacio institucional, y él habla de cultura escolar. Nosotros en la cátedra trabajamos fuertemente con nuestros estudiantes para fortalecer esto que estás diciendo, ¿no? Y seguir jerarquizando nuestra profesión. De hecho, yo ya estoy jubilada como directora de escuela, siendo profesora de educación física. Yo fui 20 años directora de escuela secundaria, con mi título de profesora de educación física, con un posgrado de gestión educativa, pero mi cargo de origen es profesora de educación física. Entonces, entiendo que quizás esto sea útil también para ustedes, ¿no? Esta formación de posgrado los va a habilitar a pensar en un rol mucho más jerarquizado, ¿no? Sí, yo creo que es importantísimo, Marcela y Agustina, tenemos un aporte teórico para las reflexiones todavía. Creo que nada es algo simple, creo que las cosas son muy complejas. Por ejemplo, yo tengo como una referencia en mi tesis el investigador Walter Mignolo, que tiene un termo, tiene un concepto muy importante para mí, que es el concepto de complementariedad. Que, por ejemplo, en las dicotomías tenemos termos opuestos, pero que son complementares. Entonces, él la presenta como una alternativa para pensarmos y reflexionarmos las dicotomías a partir de la complementariedad. Entonces, yo creo que es algo importante también para pensarmos en las escuelas. Por ejemplo, sí, tenemos, por ejemplo, a todo momento en las clases de educación física, los cuerpos atléticos, pero también tenemos los cuerpos gordos, que también son cuerpos y que tienen una necesidad de movimiento, de aprender, de vivir las clases de educación física todavía. Y creo que una de las dicotomías más presentes también en nuestro cotidiano es justamente los termos opuestos de hombre y mujeres, por ejemplo. Y sabemos que en nuestro cotidiano esto es algo muy violento, tanto en los momentos de reafirmación de una masculinidad tóxica, una masculinidad viril, de fuerza, pero que es una virilidad que mata muchas mujeres. Entonces yo creo que debemos reflexionar sobre todo esto. Y creo también, Agustina, que en las escuelas los profes tienen una postura crítica, tienen una lucha de clase también, pero sabemos que es una disputa a todo momento. Pero creo que algo muy importante, considerando las disputas, son la forma como
estamos en las disputas, que es justamente con embasamento teórico, que es creando espacios de diálogo con los profes, es creando espacios para que nuestros colegas puedan compartir sus experiencias, sus narrativas, sus memorias todavía. Entonces yo creo que es un camino posible, pero es un camino que necesita de experiencias, necesita de vivencias a todo momento. Pedro, cuando haces referencia a experiencias y memoria, ¿a qué te referís cuando haces nombras estas tres dimensiones, la experiencia, la memoria y las narrativas? Cuando hablas de memoria, ¿a qué haces referencia? Sí, perfecto. Y mi trabajo de tesis, Marcela, yo tengo como los pensadores de bases. Yo tengo Katharine Walsh, que tiene una idea de memoria colectiva, pero una memoria colectiva que tiene como bases la ancestralidad. Entonces, Katharine tiene como un pensamiento que la memoria colectiva es algo que común a los sujetos, pero que tiene algo del pasado, de las vivencias pasadas, y es algo que es pasado, pero está muy presente. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos en la clase, tenemos una postura que es igual o muy próximo de un profe que tuvimos durante la educación básica. Entonces, creo que, por ejemplo, es un modo de pensarmos la memoria colectiva. Pero yo también tengo como una referencia de memoria una escritora acá de Brasil, porque yo hago un diálogo entre la literatura y las bases teóricas, que es la escritora Conceição Evaristo, que tiene un libro que se llama Becos, que es como calles pequeñas de la memoria, que es justamente un conto sobre su cotidiano en una comunidad carente, que acá en Brasil llamamos de favela. Entonces, Sí. es muy interesante porque en estos becos los personajes van mostrando sus memorias y van se presentando a partir de sus experiencias con su propia voz. Entonces es un libro muy importante para mí reflexionar. Es muy interesante esto que planteas, que en nuestro país, a diferencia de ustedes, cuando nosotros hablamos de memoria, marca, porque nosotros también hacemos y trabajamos fuertemente el tema de memoria, de experiencia y de conocimiento, pero está íntimamente vinculado con las políticas públicas que nos han antecedido con los gobiernos militares. Esto marca un antes y un después en nuestra formación y está muy presente tanto en la universidad como en los distintos espacios institucionales educativos. Por eso te preguntaba sobre, entiendo que ustedes lo ven desde el punto de vista de las desigualdades sociales, cuando nombras a la favela. De hecho, he estado no visitando, pero observando, he estado en Río y he visto grandes favelas, la Rosinia, después la otra que está por más para el lado de esta otra localidad muy linda, pero que tiene al pie de la costa del mar una tremenda favela, y debajo de esa favela hay una escuela que me he sentado horas a observar cómo esos niños bajan o cómo esos niños llegan a la escuela, ¿no? Desprovistos, descalzos,
acalorados, y bueno, yo creo que ahí hay mucho por hacer, ¿no, Pedro? Mucho por trabajar. Sí, sí, acá en Brasil tenemos un contexto de muy desigualdad todavía y creo que por sermos un país muy, muy grande de extensión, es algo muy, creo que es un desafío a más para las políticas públicas, para, para la articulación de los movimientos sociales también. Entonces, creo que es un desafío a más. Entonces, yo tengo como idea esta perspectiva de memoria colectiva justamente porque tiene algo del pasado, pero es algo también que se manifiesta en el presente a todo momento. Sí, Y claro. sí, sí. Y para mí, yo tengo un termo, un concepto en mi tesis que es de oralitura, que es justamente una junción de la, de la tradición oral con la literatura, porque muchas veces tenemos solo como referencia los textos académicos, los textos de pensadores, pero creo que la literatura tiene muchas posibilidades de aprendizaje para nosotros. Creo que es como una rasura, es como una fisura entre el dicho y el escrito también. Claro, sí, sí. Sí, sí. Y desde las políticas curriculares, ¿cómo lo trabajas en tu trabajo? Porque algo estuve leyendo muy interesante. Sí, sí. Acá en Brasil tenemos algunos documentos que son marcos, que son como currículos oficiales, que es como una base para el desarrollo de las clases de los profes en las escuelas. Y fue un contenido, un tema de uno de los encuentros con los profes en mi tesis, y ellos charlaban sobre cómo estos currículos afectan a sus prácticas pedagógicas. Entonces, Claro. para mí ficou evidente que tiene profes que tienen una perspectiva crítica sobre estos documentos, que a partir de estos documentos es, tiene una base para hacer sus currículos de forma artesanal, a partir de la referencia del propio currículo oficial, pero también de otras experiencias a partir de su carrera, a partir de las vivencias en la universidad. Entonces yo creo que los currículos tienen algo, tienen un espacio importante para la construcción de la práctica de los profes, pero hay siempre una mirada crítica para los currículos acá en Brasil. Sí, sí, nosotros también compartimos esto que es, porque en realidad, está un poco de eco, ¿no? Sí. Voy a bajar el volumen. Nosotros también entendemos la importancia de ese currículum prescripto que establece el Estado, que lo marca la nación, ¿no? Como sujeto de Estado que somos, al estar en una institución educativa frente a niños, niñas, jóvenes, pero que también tenemos la posibilidad de adaptar esa propuesta curricular a los intereses, las necesidades y las posibilidades de estos jóvenes. Es decir, tenemos esa herramienta de adaptabilidad de la propuesta curricular. Un autor interesante que nosotros desarrollamos es Guarro Payás, Amadeo Guarro Payás, que habla de un currículum democrático. Dentro de ese currículum democrático nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en un currículum inclusivo, en un currículum crítico, participativo, activo, coherente en relación a las posibilidades de los jóvenes, ¿no? Entonces, trabajar en función de las necesidades que ellos tienen.
Sí, sí, yo creo que para mí otro concepto muy importante que es de experiencia. Entonces, cuando estamos charlando de todo eso, estamos charlando de las experiencias de los sujetos. Y yo tengo tres, tres pensadores acá de Brasil para reflexionar sobre experiencia. Yo tengo Ailton Krenak, que es un indígena que tiene un libro que El futuro ancestral, y tiene una perspectiva de que las experiencias son algo, es algo singular, pero tiene una dependencia muy grande de los contextos de la experimentación. Entonces creo que es algo muy interesante porque al mismo tiempo que pone la experiencia individual, singular, también considera que hay un contexto. Entonces creo que es justamente eso. Debemos hacer una mirada crítica para los contextos, para las experiencias de los profes de las escuelas. Y yo tengo también un pensador también muy importante en mi tesis, que es Walter Benjamin, de la historia, que tiene No, no te entendí. Walter Benjamin, Ah, bien, Benjamin, ¿sí? bien. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que Benjamin tiene algunas reflexiones muy buenas sobre la experiencia, principalmente en el texto El Narrador, pero también experiencia de pobreza y pobreza de experiencia también. Claro. Entonces, sí, yo creo que Benjamin tiene una reflexión que, por ejemplo, en El Narrador, y hay una falta de narradores, pero yo tengo que discordar un poco porque, por ejemplo, en nuestro contexto, Brasil y Argentina, un contexto de colonización, teníamos las personas narrando su cotidiano, pero sabemos que habían procesos de apagamiento, de silenciamiento. Entonces yo creo que habíamos y tenemos narradores, pero es necesario pensarmos espacios para que estas personas puedan compartir sus experiencias. Y Sí, para mí otro, es muy interesante esto y creo que habría que seguir desarrollándolo un poco más. Me interesaría después, más adelante, en alguna, en próximas charlas que tendremos, Pedro, pensar este, cómo ustedes han hecho el trabajo de campo de esto, o si no han hecho trabajo de campo cualitativo en cuanto a poder llegar a las instituciones, poder entrevistar, observar, hacer algún grupo focal en relación a estas cuestiones, ¿no? Muy interesantes. sí, sí, perfecto. Y yo tengo un autor muy importante para mí, que es acá de Brasil, que es Guilherme Doval, que tiene una perspectiva de las narrativas, que la pesquisa narrativa todavía, las narrativas tienen tres espacios distintos. Por ejemplo, es necesario pensarmos la pesquisa narrativa a partir, primero, que la narrativa es, es es necesario hacerla como un registro de todo lo percurso investigativo. Entonces, por ejemplo, durante el desarrollo de mi tesis, yo tenía todavía un diario de bordo para escribir mis narrativas sobre todo, sobre mis reflexiones, sobre las experiencias de contacto con los participantes de mi investigación. Otro punto es que las narrativas son como, a mí no me encanta mucho esta palabra, las narrativas son como datos, porque Claro. creo que no son datos, porque esto me remete a algo muy cuantitativo, y creo que las narrativas son más importantes de que los números. Creo que es Que algo marca muy... lo Sí, cuantitativo. Sí, 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 sí. sí. Comparto. Sí. Otro espacio que Guilherme
apresenta como un espacio de la narrativa en la investigación narrativa es que es posible construirmos conocimientos nuevos a partir de las narrativas. Entonces, a partir de las narrativas de los participantes de nuestras investigaciones, a partir de nuestras propias narrativas, podemos construir nuevos conocimientos. Entonces, Sin duda. yo tengo esto como una base. Ahí tenés un punto nodal, Pedro, en tu trabajo, donde un punto clave, un punto importantísimo, primero de que estás haciendo un trabajo cualitativo, obviamente, porque nosotros somos de las humanísticas y no necesitamos números, como bien dijiste. Y la otra es construir a partir de ahí dimensiones que te permitan ver las recurrencias que se repiten en esas entrevistas, en esos espacios de intercambio, y construir de ahí un conocimiento, ¿no? O sea, tu trabajo no tiene que quedar en un simple trabajo, tiene que expandirse, tiene que difundirse, tiene que trasladarse a un libro para que todos podamos tener la posibilidad de compartir esta experiencia, ¿no? De tu trabajo científico, porque no deja de ser un trabajo científico y académico, porque no nos tienen, o sea, ahí sí te diría que estamos en esto de las luchas de poder darnos el lugar de científicos, de investigadores, de intelectuales, como bien dice nuestro director de nuestro equipo, que somos intelectuales, porque todo lo que está acá atrás es todo lectura de educación física, todo esto es lectura de muchos años y de muchos años. No hay nada más lindo que poder tener mucho papel para poder seguir aprendiendo permanentemente, ¿no? Sí. Apuesto a que tu trabajo va a aportar mucho para tu país y para todos los que podamos disfrutar de tu tesis. Sí. Yo creo, Marcela, que otro concepto para mí muy importante es el concepto de narrativa, y yo tengo como el pensador base también Walter Benjamin, que tiene una idea de la narrativa, principalmente que hay una falta muy grande de narrativas y de narradores, pero yo tengo una cierta descuerdo un poco de Walter en relación a eso, porque las narrativas es justamente las experiencias, son los sujetos que tiene una potencia de charlar sobre su cotidiano. Entonces yo creo que es algo muy importante en mi tesis. Y todavía yo creo que tengo un elemento muy importante en mi tesis, que es los fuxicos. Y hoy yo tengo acá los fuxicos. Sí, los fuxicos es esta artesanía de Brasil. Cierto, sí. Sí, te habías contado. Tremendo. Estos son los fuxicos. Sí, por ejemplo, un círculo pequeño de este es un fuxico, pero acá nosotros tenemos una composición, una artesanía de fuxico. Y acá en Brasil, y para mí es muy importante los fuxicos porque tiene algo del singular, pero tiene algo de la diferencia, tiene algo de las relaciones, tiene algo de que no estamos solos, necesitamos de contactos, de relaciones, pero como yo había dicho en nuestro último encuentro, acá en Brasil, los fuxicos, esto es una artesanía del periodo colonial de Brasil,
hecho por las mujeres negras esclavizadas acá. Entonces, tiene esto muy, muy marcante. Y los fuxicos acá en Brasil también tenemos como, los fuxicos son como conversaciones, charlas clandestinas. Por ejemplo, cuando estamos hablando mal de una persona y esta persona no está presente. Entonces, estos son fuxicos acá en Brasil también. Entonces, yo tengo una percepción de que los fuxicos es un fenómeno social acá en Brasil, pero también es un método, es una manera de hacer. Entonces, yo tengo los fuxicos como algo muy, muy presente en mí. ¿Cómo lo implementás? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo lo llevan adelante? Sí. Antes de eso, yo tengo una necesidad de hacer una narrativa sobre mi experiencia en Argentina y en Chile también. Yo estaba en Argentina con la profesora, con la profe Mariel Ruiz de la Universidad de Luján, y yo había también me hecho una provocación. Pedro, creo que es necesario pensar otra manera de diálogo con las narrativas. Y yo quedé, creo que un mes, menos de un mes, en Argentina. Después fui a Chile, y en Chile yo había buscado durante 3 días alguna referencia entre los 3 países, alguna obra de arte para hacer una alusión. Y durante un día yo había me recordado, yo tenía una memoria sobre los fuxicos acá de Brasil. Y algo muy interesante que en Chile yo empecé a hacer los fuxicos. Yo nunca había hecho un fuxico en mi vida. Entonces yo tenía esta necesidad corporal de hacer los fuxicos. Y algo muy interesante que en Chile yo tuve contato, charlas con profesoras de las universidades, con profes de otras universidades, y cada persona me preguntaba una cosa distinta de los fuxicos. Un profe de Chile me preguntó algo muy, muy interesante, porque los fuxicos son círculos y tiene como algo muy, muy fechadito, asá, acá. Entonces, él había me... ¿No? Con un formato como de flor. Sí, como una flor, como algo, como un suco ¿De qué material es, Pedro? Es de tela. De tela. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahí se ve mejor. ¡Qué bueno! Sí. Entonces, un profe de Chile había me preguntado: Pedro, ¿qué quieres guardar aquí dentro de los fuxicos? Sí. Entonces, creo que fue una pregunta muy especial para mí, pero también yo tuve una reacción muy interesante y fue muy importante para mí reflexionar. Yo estaba en la casa de una amiga, estábamos desayunando, y su compañero, yo había mostrado para su compañero los fuxicos y él solo comentó: es muy bello. Entonces, para mí fue muy importante, porque muchas veces nosotros, investigadores, tenemos un imaginario de que estamos haciendo la mejor tesis del mundo, es algo totalmente inovador, pero calmita, Pedro, es solo más una posibilidad de escribir una tesis, es solo más una manera de pensar las narrativas. Entonces fue algo muy importante para mí. Sí. Y a partir de eso, yo comencé a construir una idea que se llama fuxico narrativo, que es justamente una reafirmación de que precisamos narrar, pero todavía es necesario pensarmos y construirmos
espacios para nuestras narrativas también. Sí, sí. Entonces, hoy yo tengo una construcción en mi tesis de la parte metodológica, que es justamente el fuxico narrativo, y es compuesto por 1, 2, 3, 4, 6 elementos, que es justamente la experiencia, la memoria, la narrativa, la oralitura, que es justamente una fisura entre la tradición oral y la literatura. Yo tengo una pensadora brasileña que tiene reflexión sobre este termo y para mí es muy importante. La conversación, porque yo tengo como una metodología, un elemento de mi metodología de investigación, son las charlas, son las conversaciones. Otro elemento es como en español qué hacer investigación, que es justamente cuando estoy estudiante, cuando estoy desarrollando mi tesis, yo hago parte de mi tesis también. Entonces, por ejemplo, cuando en Chile yo empecé a hacer los fuxicos, yo tenía una necesidad muy grande de sentir, Compartir. de hacer una incorporación. Sí, yo tenía una necesidad de incorporación de mi tesis en mi cuerpo también. Entonces, estos son los elementos de los fuxicos. Durante la tesis, los fuxicos ocurren de la siguiente manera. Yo apresento las narrativas en su interesa total, las narrativas, y después voy haciendo retornos en la narrativa. Por ejemplo, yo voy haciendo un diálogo entre el dicho por los participantes, sí, con mis propias narrativas también, y durante los encuentros yo también compartí con mis compañeros mis experiencias, y los teóricos también, que también presentan para nosotros narrativas de sus reflexiones. Claro, Entonces, y ahí está tu producción científica, Pedro, sí, porque construís de las teorías que ya están instaladas, de las teorías que ya están escritas, construís con con las experiencias que generás con los que intervienen en tu investigación, más las tuyas propias, y ahí es donde vos construís, entiendo, conocimiento. sí. Y eso es lo importante de tu trabajo, que estás generando conocimiento. Un conocimiento muy, 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 a ver, muy propio, muy genuino de tu idiosincrasia, de tu población, de tu identidad cultural, pero que es muy, muy valioso y muy interesante cómo vas recuperando, ¿no? Y cómo vas enlazando lo que da la teoría con las experiencias de ustedes. Es sumamente interesante. Sí, sí, Marcela. Y durante todo el proceso, algo que fue muy, muy caro para mí es justamente yo no tenía una pretensión de, por ejemplo, en el final de la tesis, tener, por ejemplo, Pedro tiene como una propuesta el concepto currículum, algún adjetivo, algún pronombre. Para mí yo no tengo esa idea. Para mí, ahora, llegando al fin de la tesis, que creo que una de las principales reflexiones es que es posible pensarmos en currículos a partir de las experiencias, de las memorias y de las narrativas. Sin duda. Sí, sí, sí. Comparto ampliamente. ¿Qué te estaría faltando de tu trabajo y cuándo lo presentarías? Bueno, hoy durante los días yo estaba escribiendo el resumen de mi tesis, entonces ya está todo listo, yo creo. Yo tengo que enviar
para una profe que hace las correcciones de gramática acá en Claro, portugués. Y creo que claro. yo voy a tener una reunión con mi directora de tesis para tenermos una fecha y ver también con los componentes del tribunal una fecha para que todos puedan hacer Y decir, presente. Creo que estamos, hacer una defensa de esa tesis, vos la sí, entregás, sí, tenemos, y luego haces la defensa. sí, tenemos una defensa acá en Brasil. Eh, Tenemos dos tribunales acá en Brasil. Un tribunal con más o menos 2 años, 2 años de doctorado, tenemos un primer tribunal. Y ahora, en el cierre, tenemos un último, un tribunal final. Y estamos analizando si hacemos presencial, híbrido o solo virtual, porque tenemos tres, tres personas que son de fuera de Brasil. Tenemos la profe Mariel Ruiz, tenemos la Claro, profe Rosana Ormazabo de Chile y tenemos el profe Ileti Silva Peña también claro. en este tribunal. Entonces estamos analizando porque estamos mirando si tenemos verbas del gobierno para que las personas puedan vir, pero creo que Claro. vamos a hacer virtual también para que todos puedan participar también. Y que los costos estén a la altura de todos, ya que no debe ser fácil Sí, trasladarse, movilizarse. Bien, Pedro, qué interesante todo esto. Vamos a seguir. Creo que nos merecemos un próximo encuentro avanzando un poco más sobre tu tesis, acompañándote en esta incertidumbre, en esta ansiedad, en este deseo de seguir avanzando sobre tu trabajo. Y nos gustaría más próximos a tu entrega. Bueno, post y pre y post entrega, acompañarte desde acá porque es altamente interesante y estas narrativas nos suman a todos, a nuestros estudiantes que luego no nos siguen escuchando, te vuelven a escuchar y lo bueno es que tenemos como para conjugar, una vez que vos termines tu tesis, tenemos muchos puntos en común que nos gustaría que podamos compartir en alguna narrativa que podamos hacer juntos. ¿Eh? sí, sí. Yo creo que está muy próximo de un cierre formal de todo este proceso, pero creo que es un inicio de otro momento también de hacer investigaciones, de hacer diálogos, y para mí es muy importante. Yo creo que tenemos que construir redes de apoyo, de construcción colectiva, principalmente acá en Latinoamérica. Es, A mí me encanta mucho esta idea. Creo que es muy importante tanto para nosotros acá en Brasil y también, por ejemplo, en Argentina, que tienen otros elementos de la educación física, otras vivencias. Y creo que a partir del encuentro, del diálogo, tenemos una potencia muy grande de construimos alguna contribución para nuestra área también. sí, y también creo que estos espacios que nos acompañamos mutuamente en nuestras prácticas y en tus prácticas en este momento en cuanto a tu investigación, pero que una vez que se cierre esa etapa de tu trabajo, otras puertas se abren. Y creo que ahí es donde entraríamos a pensar, y esto ya es una invitación formal de querer, de compartir unos espacios de diálogos que nosotros tenemos semanalmente, quincenales, de encuentros con el grupo que tenemos de lectura y de intercambio, y bueno, y generar espacios de narrativas y de escrituras
Pero una vez que cierres la puerta de tu tesis, te liberes de aquello y te dispongas a pensar en compartir y formar un equipo, que también estamos pensando en un compañero de Colombia, que también lo vamos a empezar a entrevistar, porque necesitamos unir, Latinoamérica tiene que empezar a unirse en estas políticas públicas para fortalecer nuestra profesión, ¿no? Sí, sí. Sí, Marcela, a mí me encantan las posibilidades que están próximas. Yo creo que estoy total disponible para las invitaciones, para las construcciones de espacios. Acá en Brasil tenemos un congreso muy importante que es bianual. Este año tenemos en la próxima semana el Combrace, el Congreso Brasileño de Ciencias de los del Esportes. Este año ocurre en la ciudad de Fortaleza, en Ceará, acá en nordeste de Brasil. Mira, Creo que el próximo congreso es en 2025. Entonces creo que es un espacio muy importante para compartir nuestras experiencias, para la construcción de diálogo, de espacios también. bien, Porque es un congreso brasileño, pero también internacional. El profe Eduardo Galaki de Argentina tiene sí, 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 tiene una presencia en este congreso, en este espacio muy marcante. Y creo que el próximo y possa bien. estar acá con nosotros también. Bien, Eduardo es Eduardo fue alumno mío, fue Y alumno, es excelente, es brillante, es un gran investigador. De hecho, ha estado de vez en cuando en estos espacios y nos vinculamos. Nosotros la primera semana de octubre tenemos el congreso acá en nuestra universidad de educación física y ciencia, que es también internacional y que se hace cada 2 años. Así que bueno, creo que se están abriendo otras puertas para que vos también vengas a participar sí, de nuestros sí, sí. congresos. Creo que en el próximo podrías traer tu trabajo. Sí, sí, a Ya mí me... voy a hablar con para ver si se puede generar alguna beca, algún espacio de subsidio como para que puedas venir a visitarnos y a traernos tus experiencias, tus narrativas y tus memorias. Muchas gracias, Marcelas. A mí me encanta ese espacio. A mí me encanta la construcción de relación contigo y con Agostina también. Yo Se creo que estaba tenemos... diciendo que se quedó sin internet y tuvo que salir. No. Sí. Entonces yo creo que estamos empezando y vamos a profundizar nuestras relaciones, nuestras producciones, nuestros espacios. Creo que es muy importante y Así. yo estoy con muchas ganas de hacer eso. Estoy con disposición y disponibilidad también. Sí, nosotros exactamente lo mismo. Me interesa muchísimo el congreso que mencionás, y nos gustaría participar, falta, pero bueno, nos tendrás al tanto de cómo inscribirnos, cómo poder participar, llevar algún trabajo nuestro, algunas publicaciones nuestras, y bueno, y ahí empezaremos con un nuevo camino, ¿no? Sí, sí, perfecto. Pedro, te agradezco todo este tiempo, agradezco a toda la gente que ha estado, que es mucha, y que hay mucha gente que te sigue, me parece. He estado viendo ahí, mirando un poquitito, espiando un poquito. Y quiero agradecerles a todos ellos también, y que no abandonen esta energía, ¿no? De poder seguir construyendo una educación física que tenga un significado y un sentido y con una mirada crítica para seguir jerarquizando
jerarquizándola y poniéndola en el lugar que corresponde, ¿no? Sí, sí, Marcela. Yo creo que es un desafío muy grande, pero debemos luchar todos los días para esto. Exactamente, y fundamentalmente ustedes, como Eduardo, vos, Agustina, que son el futuro. Yo ya estoy en el camino de 3 décadas y un poquito más de estar transitando este camino, del cual me siento sumamente feliz, plena y orgullosa de tener la profesión que tengo, porque la vivo, la siento y la transmito en mi cotidiano permanente. No sé si se nota, pero la idea de seguir formando a jóvenes en esta profesión es muy gratificante, muy gratificante. Sí, sí. Amo mi profesión, fundamentalmente. Sí, sí, yo creo que cuando tenemos esta perspectiva de formación de nuevos compañeros de profesión, estamos también en un movimiento constante de renovación de nosotros mismos. Entonces, creo que es esto. Es Creo que necesario, es necesario ser generoso con el otro, con los otros, porque nosotros no somos eternos en esto y tenemos que ceder el paso y tenemos que abrir camino a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes que son el futuro, ¿no? Son los que vienen en el futuro. sí, sí. Así que nuevamente agradecida de este espacio. Te mando un fuerte abrazo, a seguir escribiendo mucho, a seguir produciendo mucho y pronto nos volvemos a ver, Pedro. Sí, sí. Nos vemos en otros momentos. Yo agradezco también y seguimos la caminada. Seguimos caminando a la par, ¿eh? Hay mucho por hacer, Pedro, todavía. Sí, Tenemos mucho por sí, compartir. sí. Te mando un fuerte abrazo y seguimos conectados. Un gran abrazo de Seguimos. corazón. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.